Hablemos de parches. El parche es el elemento fundamental de la batería, porque pues sin el parche pues no suena, ¿verdad? Bueno, refiriéndonos únicamente del parche de golpe, pues si no, ¿a qué le vas a pegar? Pues... Pero siguiendo, vamos a hablar de cada tipo de parche. Para esto tenemos que entender cómo se componen y se puede dividir en dos aspectos, que vendrían siendo las capas y el acabado. Todo esto va a influir en el sonido, pero siempre será más importante la afinación que tú le des. Aún así, es necesario que conozcas la composición de los parches y por qué existen tantos tipos. Así que empecemos por las capas. Bien, las capas son pues la capita de plástico que tiene el parche a la que le pegas, y básicamente aquí existen de dos tipos, o de una capa o de dos capas. Así que empecemos por el de una capa, y en este caso te daría un parche con menor durabilidad, ya que al tener solamente una capa va a ser más susceptible a romperse, y más si eres de aquellos que le pegan como si te debiera dinero. Pero los beneficios que te va a otorgar el parche es un sonido más brillante y va a resaltar muchísimo cualquier golpe que le des, además de que te va a dar un mayor sustain y va a tener una mayor riqueza de armónicos. Así que el parche de una capa se lleva muy bien con géneros como el funk, como el jazz, el blues e incluso con el rock, pero ligerito. Todo lo contrario a un parche que se compone de dos capas. Este parche te va a dar una mayor duración porque va a contar con dos capitas, que te va a dar un parche muchísimo más resistente. Sin embargo, te va a dar un sonido más seco, con mucho menos armónicos y mucho menos sustain, enfocándose más en un golpe bastante seco. Así que por lo mismo, el parche de dos capas suele ser enfocado más hacia géneros pesados como el rock o incluso el metal, tipo como Enanitos Verdes. Y ojo, en la parte de las dos capas, ahí entra otra subdivisión en donde puede ser el parche que les mencioné de dos capas o el parche de dos capas, pero en medio de esas dos capas cuenta con aceite. Se les conoce como parches hidráulicos. La función del aceite es resaltar muchísimo el golpe. Este tipo de parches, al menos a juicio personal, me gusta más usarlos en todos los toms para dar ese sonido seco y contundente. Pero ya saben que en el mundo de la batería no existen reglas, así que lo puedes utilizar donde tú quieras. Ahora pasemos con el acabado, y en este punto se vuelven a dividir en dos, los que vendrían siendo los arenados y los limpios o los transparentes. El arenado es este parche que tiene la textura pues arenosa, vaya, que suele ser muy útil y muy usado en géneros como el jazz o el blues, ya que a la hora de utilizar la escobilla te sirve mucho para pasarlo por encima del parche y que tenga ese sonido característico del género. Pero también este parche, al tener una superficie arenosa, hace que las ondas de sonido se corten un poco, no vayan tan fluidas, y eso va a provocar que no tenga tantos armónicos. Ojo, no va a ser tan abismal, pero sí influye un poquito en la fluidez de las ondas del sonido. Todo lo contrario en los parches limpios. Aquí, por lo mismo de que la superficie es muy lisa, te va a dar un sonido muchísimo más brillante, pero también con mayor ataque.